Acordé hoy con el peso de la preocupación, sintiendo la desesperación típica de un día sin perspectivas. Era un día común, pero la ansiedad ya dominaba mi mente debido a las cuentas vencidas. Mientras preparaba el desayuno, no dejaba de pensar en el alquiler que estaba a punto de vencer. Cada sorbo de café mezclaba amargor con el miedo de no poder mantener a mi hijo. El silencio de la casa solo se rompía por mis pensamientos turbulentos y la sensación de impotencia. Caminaba despacio, casi arrastrando los pies, tratando de convencerme de que el día traería alguna solución. A pesar del cansancio y el corazón apretado, intenté mantener una postura de determinación. A pesar de las incertidumbres, la calle parecía desierta, y cada paso reforzaba el sentimiento de soledad que vivía. Mientras me dirigía al trabajo, el viento soplaba con fuerza y me hacía reflexionar sobre el rumbo de mi vida. La realidad se imponía en cada instante, y el miedo al futuro se mezclaba con un tenue hilo de esperanza. Ese mismo día, al regresar del trabajo y sentir el cansancio acumulado, encontré algo inesperado en el buzón. Había un sobre sencillo, sin remitente ni ninguna identificación, colgado allí como un misterio. Mi corazón se aceleró al ver el sobre, y una extraña mezcla de miedo y curiosidad me dominó. Con las manos temblorosas, tomé el sobre, sin poder creer lo que estaba a punto de descubrir. Dentro había una cantidad absurda de dinero, suficiente para saldar todas las deudas. La suma era tan grande que parecía pertenecer a un mundo lejano al mío, de pura ficción. No había ningún mensaje que explicara de dónde provenía, solo el impacto de aquel gesto inesperado. Me quedé parada por algunos instantes, tratando de comprender si aquello era real o fruto de mi imaginación. Mi mente bullía de preguntas, mientras mi corazón latía acelerado, lleno de dudas y esperanza. Ese momento surrealista transformó mi día, dejándome con la sensación de que la vida, de alguna manera, puede sorprender. Después del sobre, aún intentando procesarlo todo, llegué a casa con la sensación de un misterio sin solución. Abrí la puerta despacio, con la ansiedad consumiéndome, mientras cada paso parecía marcar el compás de un destino incierto. El silencio de la noche reforzaba el peso de lo que vivía, haciendo que cada sonido fuera un recordatorio de mis preocupaciones. Me senté en la cocina, con el sobre en las manos, y dejé que mi mente divagara entre preguntas sin respuesta. Mis manos seguían temblando mientras analizaba el papel y la suma que allí figuraba, como si fuera un milagro. La incredulidad se mezclaba con la esperanza, creando una extraña sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder. Cada pensamiento me llevaba a imaginar quién sería capaz de un gesto tan inesperado y generoso. La realidad parecía distorsionada en ese momento, y la cantidad, tan fuera de mi realidad, despertaba dudas. El contraste entre el frío del papel y el calor de una nueva esperanza hacía que mi corazón se acelerara de manera confusa. Aquella noche, comprendí que el día aún guardaba sorpresas, que no lograba entender de inmediato. Decidí llamar a mi amiga más cercana y contarle todo lo que estaba sucediendo en ese día tan extraño. Mientras le explicaba, percibía la sorpresa en su voz, mezclada con un genuino cuidado y un silencio lleno de preguntas. Me aconsejó guardar el sobre con mucho celo y reflexionar antes de tomar cualquier decisión precipitada. Durante la llamada, cada palabra intercambiada reforzaba la sensación de que estaba viviendo algo que desafiaba la lógica. Aunque la explicación era simple, el misterio se profundizaba y me veía repasando cada detalle en busca de pistas. La voz amiga, aunque calmada, no lograba ocultar la inquietud que también sentía al escuchar mi historia. La conversación me ayudó a aliviar un poco el peso de la desesperación,
trayendo un atisbo de alivio temporal. En el fondo, sin embargo, la incertidumbre persistía, dejando un regusto amargo y la sensación de que algo no encajaba. Miré por la ventana y vi la calle con una iluminación que parecía querer confirmar lo surrealista de lo que estaba viviendo. En ese preciso instante, la mezcla de alivio y ansiedad me hizo pensar que la ayuda inesperada podría tener un significado mayor. Mi corazón aún estaba acelerado cuando me senté a la mesa, pensando en cada detalle de ese sobre que había cambiado el rumbo de mi día. Me preguntaba si alguien habría dejado el dinero por pura caridad o si había algún motivo oculto detrás de ese gesto inexplicable. El miedo y la esperanza se mezclaban y me vi repasando cada pequeño detalle de mi día, desde la salida de casa hasta ese momento decisivo. Cada pensamiento era un intento de encontrar sentido en medio del caos, tratando de entender lo que realmente significaba esa ayuda inesperada. La duda persistente me hacía cuestionar si aquello era una señal de que mi vida estaba a punto de cambiar para mejor, o si era simplemente un error del destino. Decidí guardar el sobre en un lugar seguro, sin volver a tocarlo, mientras la ansiedad se apoderaba de mis pensamientos. Incapaz de dormir esa noche, pasé imaginando escenarios absurdos y realistas que pudieran explicar aquel suceso. La sensación de haber sido elegida, aunque sin comprender el motivo, comenzó a instalarse en lo más profundo de mi ser. El tiempo parecía detenerse mientras absorbía cada emoción, y la realidad se mostraba a la vez lejana y extremadamente presente. Todo eso me dejó con la sensación de que, por un breve instante, el universo había conspirado para ofrecerme una nueva oportunidad. A la mañana siguiente, desperté con una mezcla de inquietud y determinación para enfrentar el día. Cada uno de mis movimientos era calculado, como si cada paso me llevara a un desenlace inevitable. La duda persistía, pero una nueva energía se apoderó de mí, impulsándome a vivir ese día como si fuera el último. Decidí no contarle a nadie sobre el sobre, guardando esa historia para mí y para quien pudiera creer en la inexplicable magia de ese día. Durante el desayuno, mis pensamientos se perdían en escenarios que desafiaban la lógica e intentaba racionalizar lo sucedido. El silencio de la casa era interrumpido únicamente por el sonido de mi respiración acelerada y de mis pensamientos conflictivos. Sentí que el día llevaba consigo una energía especial, algo que nunca antes había experimentado. Cada tarea que realizaba parecía tener más significado, como si el simple acto de vivir hubiera adquirido un nuevo valor. Aunque sin explicación, acepté lo que el destino me había dado, con la sensación de que todo tenía un propósito. Aunque no lograra comprenderlo por completo, decidí que necesitaba investigar a fondo el origen de ese dinero. Así que pasé el día cuestionando mis propias creencias y buscando pistas en cada rincón de mi rutina. Sentí una mezcla de desconfianza y gratitud que me hacía dudar de todo lo que consideraba normal. Volví a pasar por el buzón, intentando encontrar algún indicio de quién podría haber dejado el sobre, pero no había nada allí. Me quedé pensando si aquel gesto era realmente un acto de bondad o si había algo más detrás, algo que aún no lograba comprender. La inquietud se apoderaba de mí a cada minuto, mientras recordaba momentos de desesperación y vulnerabilidad. Caminé por las calles cercanas a mi casa, intentando absorber la energía del día y encontrar respuestas en la simple rutina del barrio. Mi corazón seguía latiendo rápido, pero una silenciosa determinación me impulsaba a seguir adelante, incluso sin comprender del todo el misterio. Cada persona que cruzaba mi camino parecía guardar un secreto, y me veía reflexionando sobre cuántos secretos esconde el mundo. A pesar del miedo que aún me acompañaba,
también había un sentimiento de que algo inesperado podría suceder en cualquier momento. Así, decidí mantener la calma y enfrentar el día con la valentía que solo quien ha pasado tantas dificultades puede tener. A medida que el día avanzaba, fui tomando conciencia de que aquella situación me forzaba a replantear la forma en que veía la vida. A pesar de todas las dudas, sentí que había una posibilidad de cambio, una oportunidad que surgía de manera totalmente inesperada. Intenté concentrarme en las pequeñas cosas, como la brisa suave que pasaba y el sonido distante de niños jugando, tratando de devolverle un poco de normalidad a ese día surrealista. Mientras almorzaba sola en un pequeño restaurante, me preguntaba si el dinero realmente podría resolver todos mis problemas, o si era solo un breve alivio para un mal mayor. Mis manos sudaban y mis pensamientos corrían a mil, haciendo que apenas pudiera saborear cada bocado. Con cada mirada a mi alrededor, imaginaba que alguien podría estar observándome, como si aquel gesto fuera una especie de prueba para ver si merecía una segunda oportunidad. Sentí un escalofrío cuando el camarero, sin saberlo, comentó sobre la suerte y el destino, lo que solo aumentó la sensación de estar viviendo algo fuera de lo común. Traté de mantener el enfoque, pero mi mente insistía en buscar explicaciones, aunque nada tuviera sentido. Al terminar la comida, me levanté con una mezcla de esperanza y temor, consciente de que ese día marcaría un antes y un después en mi vida. Aunque sin respuestas, sabía que debía seguir adelante, llevando esa experiencia como un misterio que, de alguna manera, me transformaría para siempre. Después del almuerzo, seguí caminando por el barrio, tratando de entender lo que significaba ese regalo inesperado. Cada paso estaba cargado de dudas y de un miedo que no lograba disipar por completo. La sensación de ser observada me acompañaba, como si alguien estuviera evaluando mis reacciones. Mientras caminaba, la brisa fría me recordaba las dificultades que ya había enfrentado y las noches sin dormir. Mis pensamientos iban y venían, evocando momentos de vulnerabilidad y soledad que jamás había olvidado. El dinero parecía tan distante de mi realidad que era difícil creer que aquello fuera real. Pensé en cómo ese gesto inesperado podría cambiarlo todo, pero también temí que hubiera una trampa oculta. El ruido de los autos y de la gente en la calle contrastaba con la calma forzada que intentaba mantener. Tuve la impresión de que cada detalle de ese día tenía un significado mayor que no lograba descifrar. Todo parecía tan surrealista y, a la vez, palpablemente real, dejándome dividida entre la esperanza y el recelo. Llegué al final de la tarde, con la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. La luz del atardecer pintaba la ciudad con tonos anaranjados que le daban un aire renovado al ambiente. Pasé por una plaza concurrida, donde cada persona parecía llevar consigo sus propios dilemas e historias. Mi corazón aún latía con fuerza, y el recuerdo del sobre se mezclaba con todas las sensaciones de ese momento. No podía quitarme de la cabeza la idea de que ese día sería un punto de inflexión en mi vida. La naturaleza del regalo, tan inexplicable y sin justificación, despertaba en mí una inquietud persistente. Cada rostro que encontraba parecía contar una historia, al igual que la mía, marcada por luchas y superaciones. La realidad se mostraba confusa y llena de posibilidades, sin un desenlace claro a la vista. Sentía que estaba viviendo un momento de transición, donde lo imposible podría, de repente, volverse posible. Al anochecer, la sensación era de que ese día quedaría grabado para siempre, aún sin respuestas definitivas. Esa noche, después de cenar sola en casa, me senté en la sala con la mente llena de preguntas y el corazón apretado.
Quedé mirando por la ventana, intentando juntar los fragmentos de ese día que parecía no tener explicación, como si cada instante fuera una pieza suelta de un rompecabezas sin solución. Sentí una mezcla de gratitud y miedo, sabiendo que algo había cambiado en mí, pero sin poder identificar exactamente qué era. Las horas pasaban lentamente, y la penumbra de la noche traía consigo la soledad y el peso de mis dudas. Cada recuerdo de aquel sobre, de ese gesto inesperado, se repetía incesantemente en mi mente, como un mantra que no podía dejar de recitar. La incertidumbre me consumía, pero al mismo tiempo comenzaba a formarse una nueva esperanza, tímida y casi imperceptible. Me preguntaba si ese regalo tendría algún precio oculto, o si era realmente una genuina oportunidad de recomenzar. Aunque sin respuestas claras, sentí que esa experiencia me marcaría para siempre, transformando mi forma de ver el mundo. La sensación de haber sido tocada por algo inexplicable me hacía reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida y sobre los momentos inesperados que pueden darnos fuerzas para continuar. Aquella noche fue silenciosa, pero su impacto resonó en mí, dejando un vacío que solo la verdad de ese día podría llenar. Al día siguiente, desperté con la impresión de que la vida seguiría su curso sin grandes explicaciones, pero con una carga emocional que jamás había sentido antes. Me levanté despacio, sintiendo el peso de cada pensamiento, mientras el recuerdo del sobre aún flotaba en mi mente como una sombra persistente. Durante el desayuno, los sabores parecían diferentes, marcados por la mezcla de inquietud y una tímida esperanza en la que apenas podía creer. Cada uno de mis movimientos era medido, como si el día se hubiera convertido en un campo minado, donde cada paso debía darse con suma precaución. Pasé la mañana tratando de concentrarme en las tareas diarias, pero mi mente insistía en volver a esa sensación de haber recibido algo que cambiaría mi realidad. La rutina se mostraba banal frente a un suceso tan extraordinario, y el tiempo se arrastraba de forma casi irreal. Había una sensación de déjà vu, como si cada minuto recordara lo surrealista de ese gesto anónimo. Aunque no lo comprendía del todo, acepté que el día continuaría y que la vida, de alguna forma, siempre encuentra la manera de seguir adelante. La mezcla de emociones me acompañaba y sabía que, de algún modo, esa experiencia dejaría huellas profundas en mi camino. Fue un día de contrastes, donde lo ordinario y lo extraordinario se encontraron sin previo aviso, dejándome con la sensación de que todo podría tener un significado oculto. Durante la tarde, después de enfrentar una rutina que parecía haber perdido toda su coloración, decidí salir a caminar sin rumbo fijo, simplemente intentando recoger los pedazos de mí que quedaron destrozados por el día anterior. Sentí que cada paso era un intento de encontrar respuestas en las calles que conocía tan bien, pero que en ese momento parecían esconder secretos. El sonido de mis pasos resonaba en las aceras, y la ciudad, con su habitual movimiento, contrastaba con el silencio que sentía en mi interior. A pesar de estar rodeada de gente, me sentía aislada en un universo de dudas y sentimientos encontrados, donde la incertidumbre del sobre no me dejaba en paz. En cada esquina, buscaba algo que me indicara que lo ocurrido tenía un sentido, algo que aún no lograba descifrar. La sensación de ser observada regresaba de forma sutil, como si cada rostro en la multitud llevara consigo un fragmento de ese misterio. Recordé momentos difíciles y las incontables veces que la vida me desafió, pero nada me había sorprendido tan abrumadoramente. La esperanza de un nuevo comienzo luchaba contra el miedo a un error que pudiera dejarme aún más vulnerable. Mi corazón latía de forma irregular, y cada palpitar
reforzaba la necesidad de seguir adelante, aunque sin respuestas definitivas. Sentí que, en ese preciso instante, el mundo estaba en sintonía con mi propia inquietud, y que la búsqueda de sentido en ese día sería larga y llena de giros inesperados. Cuando regresé a casa, sentí una extraña mezcla de cansancio y energía, como si el día me hubiera llevado por un torbellino de emociones, sin darme tiempo para recuperarme. Entré en mi pequeño apartamento y, por primera vez desde aquel suceso, enfrenté el sobre con una renovada curiosidad, pero sin la misma ansiedad arrolladora de antes. Lo coloqué sobre la mesa, junto a otras cuentas y papeles que parecían representar el peso de toda una vida de luchas y desafíos. Cada objeto en ese espacio contaba una parte de mi historia, y el dinero inesperado se insertaba allí como un elemento casi surrealista, imposible de ignorar. Pasé unos minutos en silencio, tratando de absorber la nueva realidad que se imponía de forma tan brusca e inesperada. La sensación de que algo estaba a punto de cambiar invadía cada rincón del ambiente, y me encontraba dividida entre la gratitud y la sospecha de que podría haber un precio que pagar. Al mismo tiempo, la calma que buscaba se mezclaba con el torbellino de pensamientos que no cesaban, haciendo que cuestionara todo lo que sabía sobre la suerte y el destino. Estar allí, sola con mis sentimientos, parecía una invitación a sumergirme en recuerdos de días mejores y de batallas ganadas. La realidad se imponía de forma silenciosa, pero intensa, y sabía que cada elección a partir de ese momento estaría marcada por ese suceso inexplicable. El ambiente parecía cargado de una energía extraña, como si el simple hecho de haber recibido ese regalo pudiera abrir la puerta a un nuevo capítulo de mi vida. Durante la madrugada, me desperté varias veces, intentando ordenar los pensamientos y entender si ese dinero era un regalo o un enigma que aún debía descifrarse. Sentí un escalofrío en el estómago cada vez que cerraba los ojos, como si la misma noche guardara secretos que no lograba revelar. Estuve revolviendo el sobre, imaginando si había algo más oculto entre las hojas de papel, pero todo se mantenía en silencio y enigmático. La angustia y la curiosidad se mezclaban, dejándome en un estado casi paralizante, donde cada suspiro parecía cargar el peso de lo desconocido. No podía quitarme la sensación de que había algo más detrás de ese gesto, algo que tal vez solo el tiempo pudiera explicar. Aunque mi mente estaba llena de dudas, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que ese regalo inesperado era una verdadera oportunidad de recomenzar. Pasé horas mirando el techo, intentando descifrar las señales del universo y encontrando en cada sombra un reflejo de mis propias incertidumbres. Cada minuto que pasaba parecía aumentar el misterio, haciendo que me sintiera aún más vulnerable, pero también más viva de lo que había estado en mucho tiempo. Al final de la madrugada, la sensación era de que ese episodio me había marcado de forma inexplicable, dejando cicatrices, y, al mismo tiempo, la promesa de algo nuevo. Sentí que, aunque sin respuestas inmediatas, aquella experiencia me había transformado de un modo silencioso y profundo, como si hubiera despertado a una realidad que siempre estuvo oculta. A la mañana siguiente, decidí que necesitaba retomar el control de mi vida. Aunque el misterio del sobre siguiera rondando mi mente, me levanté con una determinación silenciosa, pero cargada de incertidumbres, y traté de seguir con la rutina, mientras mi cabeza bullía de pensamientos. La sensación de haber recibido algo tan grandioso e inexplicable me acompañaba en cada tarea, recordándome que el mundo era mucho más grande y misterioso de lo que imaginaba. Mientras caminaba hacia el trabajo, intenté concentrarme en las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas, en busca de alguna señal de normalidad en el ajetreo del día.
mi mirada se perdía en los escaparates y en las personas que pasaban, como si cada rostro pudiera guardar una pista sobre lo sucedido. A pesar del estrés habitual, había una calma inquieta que me hacía reflexionar sobre los giros que la vida da, sin aviso o explicación. Sentí que a pesar de los desafíos y las incertidumbres, había sido bendecida con la oportunidad de ver el mundo desde una perspectiva nueva y más profunda. La presencia de ese dinero, aún envuelto en su misterio, era un recordatorio de que la vida siempre reserva sorpresas, a veces buenas, a veces aterradoras. Cada paso que daba ese día estaba marcado por la dualidad entre el miedo a lo desconocido y la voluntad de creer que un milagro podía suceder. Y así, aunque el enigma permaneciera sin solución, decidí seguir adelante, llevándome la certeza de que ese episodio cambiaría para siempre mi forma de ver el mundo. Durante la tarde, poco después del almuerzo, decidí que necesitaba salir a caminar para despejarme y reflexionar mejor sobre todo lo que había sucedido. Caminé por un parque cercano, donde el ambiente parecía más tranquilo, y cada rincón me recordaba que, a pesar de las incertidumbres, la vida aún ofrecía momentos de paz. Los árboles y el murmullo de las personas ayudaban a suavizar el torbellino de pensamientos que llevaba dentro, pero la sensación de misterio persistía como una sombra constante. Observé a niños jugando y a parejas conversando, tratando de convencerme de que, a pesar de todo, el mundo seguía su curso normal, mientras yo luchaba por comprender el significado de ese regalo inesperado. Mi mente corría y las dudas se intensificaban a cada instante, pero también surgía una fuerza interior que me impulsaba a no rendirme, a seguir creyendo que algo bueno podría surgir del caos. Sentí un leve escalofrío al imaginar si ese dinero había sido dejado allí como una prueba o como una señal de que días mejores estaban por venir. Cada paso que daba me acercaba a una sensación de autoconocimiento y a una nueva perspectiva sobre las dificultades que enfrento cotidianamente. El contraste entre la belleza del lugar y el peso de mis preocupaciones creaba una tensión que no podía ignorar, pero que, al mismo tiempo, me motivaba a buscar respuestas. La sensación de que el universo tenía un plan, por más confuso que fuera, comenzaba a asentarse en mi mente, dejándome con una mezcla de recelo y determinación. Al final de esa caminata, comprendí que la experiencia de ese día ya me había transformado, aunque no ofreciera respuestas definitivas, y que cada emoción vivida seguiría moldeando mi camino de manera irreversible. Cuando el día comenzó a encaminarse hacia el crepúsculo, volví a casa con la cabeza llena de nuevas reflexiones y el corazón aún acelerado por la intensidad de los sentimientos. El silencio de mi pequeño apartamento parecía amplificar cada recuerdo de ese día, tan cargado de acontecimientos y emociones encontradas. Me senté nuevamente en la sala, apoyada en la ventana, e intenté organizar mis pensamientos, buscando un sentido para el enigma que me había sido entregado sin explicación. La incertidumbre de lo que podría venir se mezclaba con la gratitud de haber recibido, aunque de forma anónima, una ayuda que me sacó de la desesperación. Aquel sobre representaba, para mí, más que una simple suma de dinero. Era un símbolo de que, a pesar de las luchas diarias, algo inexplicable y sorprendente podía suceder en cualquier momento. Recordé cada detalle con una precisión casi dolorosa, desde el nerviosismo al abrir el sobre, hasta la angustia de imaginar un posible precio. Oculto tras ese gesto, mientras las sombras de la noche se alargaban, comprendí que aquella experiencia dejaba una huella que jamás se borraría, una marca profunda que transformaba mi forma de ver la vida. La sensación de haber sido bendecida con algo tan grandioso y, a la vez, tan enigmático,
invadía cada pensamiento, haciéndome cuestionar hasta dónde se mezclaban realmente la suerte y el destino. La ansiedad seguía presente, pero también emergía un nuevo sentimiento, la convicción de que, aún sin comprenderlo, ese episodio era un antes y un después en mi existencia. Entre la duda y la esperanza, sentí que, de alguna forma, esa experiencia sería recordada como un momento decisivo, algo que, aún sin respuestas, cambiaría para siempre mi manera de ver el mundo. Después de cerrar los ojos, mi mente se llenó de imágenes y reflexiones sobre todo lo sucedido en ese día tan extraño. Cada pensamiento me hacía sentir que la realidad se transformaba a cada instante, desafiando la lógica que siempre había conocido. Me preguntaba si ese regalo anónimo era solo una absurda coincidencia, o si había algo mayor detrás de él, algo que aún no lograba entender. El peso de las dudas se mezclaba con la esperanza de que algo bueno estuviera por venir, sin saber exactamente qué esperar. Sentí que la experiencia de ese día marcaría mi vida de una manera que no podría borrarse fácilmente, como si se hubiera arraigado en mí para siempre. La incertidumbre me acompañaba hasta en los momentos más simples, como el sonido lejano de la ciudad o el frío que sentía al abrir la ventana. Traté de buscarle una lógica a cada detalle, pero al mismo tiempo, la irracionalidad de ese gesto me llevaba a aceptar que no todo necesita explicación. Las emociones se mezclaban de forma intensa, dejándome con un sentimiento simultáneo de vulnerabilidad y valentía que nunca había experimentado. Cada recuerdo de ese día llevaba consigo un paradoja, una mezcla de peso y ligereza que desafiaba toda razón. En el silencio de la madrugada, sentí una paz extraña, como si el universo hubiera susurrado un mensaje que aún luchaba por descifrar. A la mañana siguiente, al despertar, percibí que algo en mí había cambiado de forma definitiva, aunque el misterio aún flotara en el aire. La sensación era haber pasado por una transformación silenciosa, donde cada detalle de ese día contribuía a un nuevo comienzo. Al mirarme en el espejo, vi un reflejo cargado de temor, pero también de una extraña aceptación, como si hubiera abrazado lo desconocido. El sobre, aún presente en mi memoria, era un recordatorio palpable del enigma que no lograba resolver, pero que, de alguna manera, me fortalecía. Caminé por la casa con una leve inquietud, sintiendo cada movimiento como un intento de dar sentido a lo acontecido. Aunque seguía mi rutina habitual, percibía una diferencia interna, una sutil fuerza que me impulsaba a seguir adelante. Las incertidumbres permanecían, pero la idea de haber sido tocada por algo mayor me hacía creer que la vida siempre reserva sorpresas inesperadas. Al mirar por la ventana hacia el horizonte, sentí que ese episodio sería recordado como un hito silencioso en mi camino, un punto de inflexión sin explicación clara. La mezcla de sentimientos, miedo, gratitud y curiosidad seguía acompañándome, dejándome con la sensación de haber recibido una lección sin palabras. En el fondo, quedaba la convicción de que, en ese día, el mundo se abrió de forma sutil y transformadora, aunque jamás llegaran a entender completamente el porqué. Esa tarde, después de un periodo de reflexión solitaria, decidí que necesitaba escribir todo lo que sentía para intentar organizar la confusión que se formaba en mi interior. Cada palabra que surgía parecía pesar una eternidad, y me vi contando al papel cada matiz de ese día que había cambiado tanto en mí. Los recuerdos se mezclaban sin orden, como si la memoria quisiera contarme una historia que aún no lograba comprender del todo. Sentí un nudo en el pecho al recordar los momentos de duda y la abrumadora sensación de haber sido sorprendida por algo que parecía imposible. Aunque intentaba ser lógica, las emociones me derrumbaban a cada instante.
y me encontraba entre lágrimas y sonrisas, involuntarias al rememorar el gesto anónimo. Era como si la ayuda inesperada hubiera abierto una puerta a un mundo donde la suerte y el destino se entrelazaban de forma inexplicable. La escritura se convirtió en un refugio, una manera de externalizar toda la angustia y al mismo tiempo reconocer la fuerza que descubrí en mí misma. Revisaba cada línea con cuidado, tratando de notar si había alguna pista o explicación oculta en mis propias palabras. Con cada párrafo que se formaba, sentía que, de alguna forma, estaba reconstruyendo la narrativa de ese día insólito. Y aunque sin respuestas definitivas, escribir me daba la sensación de que, de alguna manera, estaba recuperando el control sobre mi propia historia. A medida que el día se encaminaba hacia el final, el silencio de la noche parecía cargar la promesa de que todo podría calmarse. Aunque el misterio aún flotara en el aire, me senté nuevamente en la misma silla, encarando la pared como si pudiera revelar algún secreto escondido tras aquel suceso inexplicable. Mi mente oscilaba entre la razón y la emoción, tratando de encajar ese regalo anónimo en un rompecabezas que al principio parecía imposible de armar. La sensación de haber sido tocada por algo que iba más allá de la explicación práctica aún me dejaba intranquila, pero también despertaba en mí el deseo de seguir adelante con más fe. Recordé momentos anteriores en los que la vida me sorprendió de formas inesperadas, pero nunca algo con tanta intensidad como ese día. Había en ello una extrañeza reconfortante, sabiendo que, incluso cuando todo parece perdido, el universo puede ofrecer ayuda de manera totalmente aleatoria. El sentimiento era contradictorio. Por un lado, el miedo a una posible trampa, y por otro, la gratitud de haber tenido la oportunidad de recomenzar. Aunque no comprendía del todo, entendí que ese suceso era un recordatorio de que la vida nunca es lineal y que, a veces, los eventos más inexplicables iluminan un nuevo camino. Me quedé allí durante largos minutos, en silencio, permitiendo que cada emoción fluyera sin censura, hasta que la serenidad comenzara a instalarse de forma sutil y real. A medida que la noche se instauraba, decidí que era momento de poner fin a las dudas incesantes, aún sin poder apartar la sensación de que el misterio aún tenía mucho que enseñarme. Me senté en el sofá, tratando de reunir fuerzas para enfrentar la vida de frente. Aunque el universo insistiera en jugar con mis emociones de manera inesperada, cada pensamiento era un intento de desentrañar el enigma. Mientras las horas transcurrían y la oscuridad del cuarto se mezclaba con las luces distantes de la ciudad, sentí un escalofrío constante, como si alguien estuviera allí conmigo, observando cada movimiento y registrando mis incertidumbres. A pesar de ese malestar, había una firmeza silenciosa que me empujaba a aceptar que no todo necesita ser comprendido, sino simplemente vivido. Como un regalo inesperado, la mezcla de miedo, gratitud y curiosidad me impulsaba a reflexionar sobre la naturaleza de los acontecimientos y el valor de las pequeñas sorpresas de la vida. Mientras escuchaba los sonidos lejanos de la noche, comprendí que ese momento era único e irreemplazable, permitiéndome absorber cada emoción y cada duda. Aún sin respuestas, la sensación de que algo estaba por cambiar se afirmaba a cada segundo, mientras permanecía allí, entre lo tangible y lo incierto, intentando encontrar un equilibrio que me diera paz. En ese instante, comprendí que el día había dejado marcas profundas que jamás se borrarían y que me encontraba frente a un misterio sin explicación, pero lleno de significado. Me sentía dividida entre la razón y el sentimiento, tratando de conciliar la dura realidad con el inesperado brillo de una oportunidad surgida de la nada. Cada recuerdo de ese día
se aglutinaba en una vívida imagen, trayendo a la luz momentos de desesperación y de esperanza que se entrelazaban de manera sorprendente. La vulnerabilidad que sentía se transformaba en una sutil fuerza, impulsándome a seguir adelante aún sin tener todas las respuestas necesarias para entender lo sucedido. Comprendí que, por más que quisiera desvelar el misterio, hay situaciones en la vida que simplemente ocurren sin explicación, y eso forma parte de su encanto. Al mirar el sobre cuidadosamente guardado, sentí que ese día siempre sería recordado como un parteaguas, un giro que no necesitaba de grandes desenlaces para sentirse profundamente. Finalmente, acepté que la vida sorprende de maneras que desafían la lógica y deja huellas que con el tiempo permanecen vívidas y transformadoras. Hoy, al abrir los ojos, sentí una extraña calma que se mezclaba con el remanente del misterio que me había acompañado desde ese día tan inusual. Me levanté despacio, como si cada movimiento pudiera deshacer o confirmar lo acontecido, y mientras caminaba hacia la cocina, mis pensamientos corrían sin cesar. La rutina parecía más ligera, pero la duda sobre ese regalo anónimo aún latía en cada rincón de mi mente. Me encontré reevaluando cada detalle, cada sensación, como si quisiera hallar una explicación que tuviera sentido. Aunque la sensación de normalidad había regresado, el recuerdo del sobre era una presencia constante, un recordatorio de que la vida puede sorprender, incluso cuando todo parece seguir su curso habitual. Mientras preparaba mi café, sentí una mezcla de gratitud y recelo, sin saber si ese gesto marcaba el inicio de algo nuevo o simplemente un efímero paso. Cada sorbo traía consigo el recuerdo de aquel día, y la energía que había sentido seguía desafiándome a ver la realidad con otros ojos. Pasé la mañana sumida en pensamientos, intentando descifrar si ese regalo había sido una señal, una prueba, o simplemente una coincidencia inexplicable. La sensación era de que, a pesar de haber retomado la normalidad, había sido tocada por una fuerza que trasciende lo común. Así, continué el día con la convicción de que, aunque sin respuestas, ese episodio dejaría una marca indeleble en mi forma de vivir. Conforme el día avanzaba, decidí que necesitaba volver a ese lugar que, sin saberlo, se había convertido en un refugio para mis inquietos pensamientos. Caminé por las calles del barrio, donde cada esquina guardaba recuerdos y pequeños detalles que ahora adquirían un nuevo significado. La sensación de ser parte de algo mayor, aunque de forma enigmática, impregnaba cada paso y me hacía comprender que incluso en las dificultades hay momentos que desafían la lógica. La suave luz del atardecer traía consigo una calma que contrastaba con la tormenta de sentimientos que aún habitaba en mi interior, y por un breve instante todo parecía encajar de manera sutil. Sentí un inmenso deseo de agradecer, aunque en silencio, por el misterio que me hizo replantear la vida y mis prioridades. Cada paso por la acera iba acompañado de una reflexión silenciosa sobre el destino y los pequeños milagros que a veces se presentan sin explicación. Mientras el sol se ponía, dejé que esa energía invadiera cada parte de mí, consciente de que ese episodio, por muy inexplicable que fuera, ya había transformado mi visión del mundo. Aunque el corazón aún estaba lleno de dudas, acepté la dualidad de la existencia, donde lo inexplicable convive con lo cotidiano. La experiencia me enseñó a valorar cada momento y a tener fe en que, en medio de las incertidumbres, siempre hay una razón para creer en días mejores. Así, enfrenté el crepúsculo con la certeza de que la vida, incluso con sus misterios, continúa sorprendiendo de maneras que jamás podríamos prever. Después de un día repleto de emociones,
llegué a casa una vez más, sintiendo que aún quedaba un vestigio de lo inexplicable que no lograba comprender por completo. Las horas de reflexión me dejaron con una sensación agridulce, donde el misterio y la esperanza se entrelazaban de forma confusa. Me senté en el sofá, con la mente aún ferviente y el corazón acelerado, y traté de registrar mentalmente cada matiz de ese regalo que había cambiado tanto mi día. Los recuerdos se mezclaban en un torbellino y me veía recordando cada pequeño detalle, desde la textura del sobre hasta el frío que sentí al sostenerlo por primera vez. La sensación de que algo se encontraba allí, más allá del dinero, hacía que cada instante se convirtiera en un recordatorio de la fragilidad y la inesperada belleza de la vida. Recordaba cómo, ese día, las paredes de mi rutina se habían transformado en un escenario de intensas y contradictorias emociones, y cómo cada paso se volvía una búsqueda de sentido. Aunque tenía la certeza de que todo volvería a la normalidad, una parte de mí anhelaba entender por qué había sucedido todo. El silencio de la noche parecía resonar con las preguntas que me hacía, y, a pesar de no tener respuestas, el misterio me hacía sentir viva. La sensación era que, aun si todo se esclareciera, la huella de ese día permanecería como un recordatorio silencioso de que lo imposible puede suceder. Así, recostada en la cama, intenté encontrar algo de paz, sabiendo que, pese a la confusión, ese episodio me había regalado una nueva perspectiva sobre la vida. A la mañana siguiente, el sol salió tímidamente, y con él una nueva ola de pensamientos invadió mi mente. Me levanté sintiendo que el misterio no era algo que necesitara resolverse, sino que debía aceptarse como parte de mi historia. Cada detalle de ese día extraordinario se entrelazaba con los demás, formando un mosaico de emociones e incertidumbres que me enseñaba a valorar cada pequeño momento. Durante el desayuno, mientras el aroma del pan tostado se mezclaba con el recuerdo del sobre, comprendí que la vida, por más difícil que sea, aún está llena de sorpresas inexplicables. Las horas transcurrían lentamente y la rutina adquiría un nuevo significado, como si el regalo anónimo hubiera despertado en mí una fuerza interior que desconocía. Miraba por la ventana y sentía que, aunque no tuviera todas las respuestas, había sido bendecida con un atisbo de algo mayor, algo que me impulsaba a seguir luchando. Con cada movimiento, el recuerdo de ese gesto generoso me recordaba que lo inesperado puede ser una oportunidad disfrazada, una señal de que, incluso en los días más difíciles, siempre hay una posibilidad de recomenzar. Aunque el misterio permaneciera, sabía que ese día transformador formaría parte de mí para siempre, moldeando mi forma de ver el mundo. Así, con el corazón más liviano, enfrenté el nuevo día, agradecida por haber vivido algo tan único e inexplicable, aunque la explicación final jamás llegara a revelarse por completo. Después de haber vivido tanto este torbellino de emociones, sentí que finalmente estaba lista para aceptar el misterio, como parte de mi historia, sin necesidad de justificaciones. La incertidumbre que antes me atormentaba pasó a ser vista como un recordatorio de que la vida está hecha de sorpresas, no siempre explicables, pero capaces de transformar nuestra forma de pensar. Recordé cada detalle de ese día y comprendí que, aunque el regalo hubiera llegado de forma inesperada, su influencia ya había dejado marcas profundas en mi corazón. Sentí un alivio mezclado con la melancolía de saber que no todo se puede comprender, pero que eso no disminuye el valor de la experiencia vivida. La angustia y el miedo dieron paso a una serena aceptación, donde lo inexplicable se convirtió en parte de lo que soy. Encontré fuerzas en la certeza de que, aún sin respuestas, ese episodio me impulsó a valorar cada momento
y a enfrentar los desafíos con mayor coraje. La memoria del sobre anónimo se transformó en un símbolo de que la vida puede, de repente, ofrecer oportunidades que no se explican con la razón. Esa sensación de transformación interior me acompañó durante el resto del día, llenándome de una extraña y motivadora paz. Sentí que la experiencia, por más confusa que hubiera sido, me ayudó a abrir los ojos a nuevas posibilidades y a abrazar lo desconocido. Así, en ese instante, decidí que jamás permitiría que el misterio disminuyera mi fe en el poder de los pequeños milagros de la vida. Al concluir este capítulo tan marcado, comprendí que el día en que todo cambió quedó grabado en mí como un parteaguas que, aunque sin explicación, abrió caminos hacia una nueva forma de vivir. Cada emoción vivida, cada duda y cada esperanza se consolidaron en una lección silenciosa sobre la imprevisibilidad del destino. El regalo anónimo, que en un principio parecía una inesperada bendición y a la vez perturbador, ahora se revelaba como un símbolo de recomienzo y de fortaleza interior. Aceptar lo inexplicable me liberó de una búsqueda incesante de respuestas, permitiéndome seguir adelante con mayor ligereza y autenticidad. Comprendí que, muchas veces, el universo nos regala momentos únicos, que desafían la lógica, pero que son capaces de transformarnos profundamente. Al reflexionar sobre todo ello, sentí una inmensa gratitud, aún mezclada con el misterio, por haber experimentado algo tan extraordinario. La experiencia se convirtió en un recuerdo vivo que me enseña a valorar la incertidumbre como parte esencial del camino de la vida. Con el corazón más tranquilo y la mente abierta, acepté que no todos los enigmas necesitan resolverse para que podamos hallar la paz interior. Ese día quedará para siempre como un recordatorio de que la vida es sorprendente y que, a veces, los gestos más simples tienen el poder de cambiarlo todo.